LLC presents brought to you by the donations of our faithful partners. Shalom y bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá. Nosotros hemos estado estudiando en inglés, he hecho estudios en inglés, pero de ahora en adelante voy también a estar haciendo estudios en español para el beneficio de mis hermanos latinos. Yo soy nacido en Puerto Rico, criado en California, soy un judío sefardita, mi familia es de España, los apellidos Cortés, yo tengo una lista de apellidos que Cortés, Rodríguez, Rivera, Otero, todos esos apellidos así, Colón, son de descendencia española que son judíos. Pero nosotros vamos a investigar y vamos a hacer estudios acerca de las raíces hebreas de nuestra fe. Yo creo en Yeshua como el Mesías, que nos ha redimido nuestros pecados y nos va a traer a nuestra salvación en la tierra de Israel. Él es el Mesías, Hijo de Dios, y que Él murió por nuestros pecados. Amén. Pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer con ustedes es cómo nosotros como pueblo entender las Escrituras, el Nuevo Testamento, de un contexto hebreo. Por ejemplo, muchos de ustedes son latinoamericanos, en diferentes lugares en Latinoamérica, y todos sabemos que aunque todos hablamos español como un idioma base, pero en realidad todos tenemos diferentes expresiones idiomáticas. Dentro de los países latinos también hay lo que se llama diferentes tipos de culturas. Y hay formas de entender el idioma en tu país que sería diferente a mi país. Una palabra como describiendo un insecto en Guatemala, Nicaragua, puede significar una palabra, mala en Puerto Rico. Y lo mismo en Venezuela. Yo viví en Venezuela 6 años. Entonces, pues, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a utilizar el Nuevo Testamento y vamos a aplicar el contexto hebreo utilizando las expresiones idiomáticas, el idioma, utilizando la cultura, utilizando todas esas cosas que necesitamos para poder tener un mayor entendimiento acerca de las raíces hebreas del Mesías judío, que habló a un pueblo judío con una cultura judía, en un contexto judío. Y eso es lo que vamos a hablar acerca de ahora en adelante. ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta y han cuestionado por qué Yeshua sanó al ciego? ¿Por qué Yeshua sanó al leproso? ¿Por qué Yeshua levantó a los muertos? Y entonces, eso tiene un significado poderoso en la restauración del pueblo de Dios, que es Israel. Israel es el pueblo escogido de Yahweh. Nosotros somos injertados a Israel y somos parte de Israel como pueblo. La palabra iglesia y la palabra congregación, iglesia que viene de eclesía en español, y congregación o asamblea, que significa cajal en hebreo, es la misma que en griego, que significa eclesía. Es la misma palabra, una en griego y otra en hebreo. Y eso es lo que vamos a tratar de poder compartir con ustedes, son esas raíces hebreas y esos detallitos pequeñitos para que nosotros tengamos un mayor entendimiento de las raíces hebreas y el contexto del Nuevo Testamento. El estudio de hoy va a ser básicamente importante porque nosotros sabemos que Lázaro era un gran amigo de Yeshua. Pero sabemos que hubieron algunas cositas en la historia que traen un tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Yeshua esperó 4 días? Para ir a ver a su amigo? ¿Por qué esperó 4 días? ¿Y por qué María y Marta? ¿Qué significan los nombres María y Marta? ¿Sabían ustedes que Lázaro en hebreo significa Eliezer? Y la palabra Eliezer en hebreo tiene un significado. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el contexto de la restauración de Israel, las 2 casas de Israel. ¿Quiénes son las 2 casas de Israel? Después que Salomón murió, el reino de Israel fue dividido en las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del sur se llama la casa de Judá en la Biblia, la casa de Judá, y las tribus del norte serán 10 tribus, y la casa de Israel, la casa de Samaria, la casa de José. Esas son la casa de Efraín, efraimitas. Y esos son los nombres que tú vas a ver en los profetas, Jeremías, Ezequiel, y todos los grandes profetas, Oseas, lo mismo. Entonces vemos nosotros que después de la muerte de Salomón hubo una división del reino. Y esto es lo que vamos a estar hablando de hoy. Cuando Yeshua vino a restaurar el reino de Israel. En otras palabras, las 12 tribus de Israel, a unificarlas de nuevo en una sola casa. Y las profecías nos dice eso a través de la Biblia. Y en los próximos temas que voy a estar hablando en español, van a ser en ese contexto de la restauración de las 2 casas de Israel. ¿Por qué usted como latino, criado en un país latinoamericano, por qué se ha interesado tanto en el Mesías judío? ¿Y por qué le interesa tanto las raíces hebreas? ¿Será porque usted es descendiente israelita y no lo sabe? Eso es lo que vamos a investigar. Ahora, vamos al screen para que usted vea lo que es Lázaro y las 2 casas de Israel. Sabemos que la resurrección de Lázaro es bien significativo.
La palabra Lázaro en hebreo significa Elohim ha socorrido. En Juan capítulo 11, versículo 1 dice, estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, que es del Strong's, del diccionario Strong's, 2976, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Lo que vamos a hacer nosotros es darte una definición de lo que significa Betania, lo que significa Lázaro, los nombres María y Marta, lo que significan ella, para que ustedes entiendan que en la historia de Lázaro, Marta y María, hay una historia, un mensaje profundo dentro del texto, que está hablando acerca de la restauración de las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que vamos a investigar. Y vamos a conectar eso con las Escrituras. Así que prepárase, no vamos a tener tiempo en esta media hora, pero vamos a hacer esto un tipo de serie de estudios para que ustedes vean que la resurrección de Lázaro es una tipología del Mesías restaurando las 12 tribus de Israel. Vamos a continuar, ¿ok? Seguimos. Lázaro significa en hebreo Eliezer, y viene de su origen hebreo y significa Elohim o Dios ha socorrido. La raíz del nombre de Lázaro significa Eliezer. Primera de Crónicas 6:3 dice, los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y María, la hermana de Moisés. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eliezer, 0499 y Itamar. La palabra, como abajo lo ven en hebreo, es Eliezer y significa ayuda de Yahweh o ayuda de Elohim o socorrido de Yahweh. En Isaías capítulo 41, versículo 8, ¿a quién vino él a ayudar? Dice, pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Yo te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas. Te llamé diciéndote, tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he desechado. En Isaías 41, versículo 14 dice, no temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahweh, tu Redentor, el Santo de Israel. Interesante, ¿no? Entonces dice en Isaías 44, versículo 1 y 2, y ahora escucha, oh Jacob, cuando tú ves la palabra Jacob en las Escrituras, es en referencia, es una clave en referencia a las 12 tribus de Israel. Si tú ven en mi cadena, yo tengo una cadenita para tener una idea, yo tengo una cadena que es el pectoral del sumo sacerdote. El pectoral del sumo sacerdote tiene 12 piedras. Judá, los judíos, son una de esas 12 piedras. Entonces Yahweh está buscando por las 12 tribus de Israel. Ustedes son las naciones dispersas de Israel. Y cuando regresamos a la pantalla lo vamos a ver ahora mismo. Isaías 44, versículo 1 y 2 dice, y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho Yahweh, tu hacedor, el que te formó desde el vientre, el que te ayudará. No temas, oh siervo mío Jacob, y tú, oh Jesuún, a quien yo escogí. El punto de esto es que si la palabra Eliezer o Lázaro significa socorrido de Yahweh, vemos aquí que la muerte de Lázaro fue algo predeterminado para que el pueblo entendiera que era Elohim, el creador del universo, que vino a la tierra para redimir a su pueblo y para socorrer a Israel. Y ese es el panorama que estamos nosotros entrando ahora mismo en la muerte y la resurrección de Lázaro. Entonces, en esta historia, la palabra Lázaro, que significa socorrido de Israel, es una tipología de Israel, que va a haber una resurrección después de 4 días. Va a ser a resucitar después de 4 días y vamos a explicar eso también. ¿Ok? Continuamos. En Juan capítulo 11, versículo 1 dice, estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro. Recuérdate que Lázaro significa socorrido de Yahweh o socorrido de Elohim y es en referencia a Israel. Lázaro aquí es una tipología de Israel. Dice, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Ok, ¿quiénes son los enfermos? Vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 2 y versículo 4. Dice, oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores que así ha dicho Yahweh. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? No fortalecéis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas, ni habéis vendado a los perniquebradas, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida, más bien las habéis dominado con dureza y con violencia. Entonces aquí vemos nosotros que la enferma es Israel,
Por eso te digo que Lázaro es una tipología en esta historia de Israel. Ezequiel 34, versículo 11 dice, ciertamente así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Versículo 16 del capítulo 34 dice, buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada, y a la perniquebrada vendaré, y fortalecerá a la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré, las apacentaré con justicia. ¿Ok? Entonces, nosotros ya estamos estableciendo el nombre de Lázaro. Lázaro significa socorrido de Yahweh, en hebreos Eliezer. ¿Ok? Y vemos que él está enfermo. Sabemos que en las profecías nos dicen que Israel está enfermo. Si leemos nosotros en Isaías 61, versículo 1 y versículo 2, dice que ha sido enviado, el Espíritu de Yahweh ha enviado para que predique el Evangelio, que dé las buenas nuevas a los ¿quién? A los quebrantados, a los cautivos, a toda esa gente, ¿verdad? Entonces te está definiendo a quién vino Yeshua a restaurar. Vino a restaurar a los dispersos de Israel, vino a restaurar a las 12 tribus de Israel de nuevo al convenio, para que ellos se volvieran a restablecer como su pueblo en la tierra. Ahora vamos a hablar acerca de Betania, la casa. Ese es el pueblito donde vivía Lázaro. ¿Okay? Y vamos a buscar ahora en la pantalla lo que significa Betania. En Juan capítulo 11, versículo 1 dice, estaba enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania. La palabra there en el diccionario, Strong, es 963, y la palabra Betania significa en arameo, del origen arameo, dice casa de aflicción. Entonces vamos a dividir esa palabra casa de aflicción en hebreo, es Bet-Ani. Betani es la palabra que se dice en hebreo, Betani, que significa casa de aflicción. La palabra Bet significa casa, Ani, pobre o afligido. Y son 3 letras en hebreo, es Ain, Nun, Yod. Esas 3 letras componen la palabra pobre o afligido. Vamos a buscar a través de las escrituras quién es el pobre y quién es el afligido. Isaías capítulo 51, versículo 17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, de la mano de Yahweh bebiste la copa de su furor y que bebiste hasta la última gota de la copa del vértigo. Escucha pues esto, miserable. La palabra de miserable, la palabra en ese versículo miserable es la palabra Bethany o Ani, ¿ok? Que significa afligido o pobre, ¿ok? Ani, que significa afligido. Y ebria, aunque no de vino. Versículo 22 dice, así ha dicho Yahweh tu Señor y tu Elohim, quien contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, la copa de mi ira nunca más tendrás que beberla. Por eso es que Yeshua murió y resucitó por nosotros, para quitar el pecado de Israel, la penalidad de muerte por la mujer adúltera y morir por nuestros pecados. Versículo 23 dice, la pondré en la mano de los que te atormentan y los que dicen a tu alma, póstrate para que pasemos, y tú pusiste tu espalda como tierra y como calle para que los que pasan. ¿Qué? Isaías 54, versículo 6. Dice, porque Yahweh te ha llamado como una mujer abandonada y triste de espíritu. ¿Ves? Como la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Elohim. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento. Pero con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor Yahweh. Isaías 54, 11 dice, pobrecita fatigada por la tempestad y sin consuelo. He aquí que yo asentaré tus piedras sobre turquesas y pondré tus cimientos sobre zafiros. La palabra fatigada es Ani, afligida. Seguimos en Sofonías capítulo 3, versículo 12 al 15, dice, en medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Yahweh. El remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en bocas de ellos. Ciertamente serán apacentados y se recostarán sin que haya quien los amedrente. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de tu corazón, oh hija de Jerusalén. Yahweh ha quitado el juicio contra ti, ha echado fuera a tu enemigo. Yahweh es el rey de Israel, de en medio de ti nunca más temerás el mal. Como nosotros podemos ver, estos versículos nos definen a nosotros quién es la afligida. Lázaro es tipología del Mesías. Bethany,
casa de aflicción. Lázaro vivía en el pueblo que se llamaba casa de aflicción. Israel se convirtió en la casa de aflicción. ¿Por qué? Porque Lázaro, que tipifica a Israel, la tierra de Israel, déjame explicar eso bien. La tierra de Israel se convirtió en la casa de aflicción porque Israel, el pueblo de Israel, necesitaba ayuda de Yahweh porque sus pastores no lo apacentaban y ellos estaban esperando al Mesías para que los restaurara de nuevo. Regresamos de nuevo. Que vemos nosotros en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Usa la palabra en referencia humilde en ese versículo. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde. La palabra humilde significa aní, que está hablando en referencia a afligido y pobre y montado sobre un asno. Sabemos que la palabra afligido y pobre, Yeshua vino como el siervo afligido y pobre como el hijo de José, el Mesías hijo de José. Ok, vamos a investigar ahora acerca de los nombres de María y Marta. ¿Sabían ustedes que en el hebreo la palabra María y la palabra Marta tienen un significado y es en referencia a la condición espiritual del pueblo de Israel? Y eso es lo que vamos a investigar y nos vamos a enfocar esto por un ratito aquí y les voy a dar versículos en los profetas para que ustedes vean lo que estamos hablando. Cuando regresamos de nuevo al screen, a la pantalla, en Juan capítulo 11:1, dice, estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, que en la historia tipifica al pueblo de Israel, de Betania, que en la historia tipifica a la nación de Israel como geografía, como topología, ¿ok? Y después la aldea de María y de su hermana Marta. Vamos a investigar qué significan, quiénes son estas dos hermanas, ¿ok? Ezequiel 23, versículo 2, al versículo 4 nos explica quién es Marta y quién es María. Oh hijo de hombre, había dos mujeres que eran hijas de una sola madre, ¿eh? Dos mujeres, ¿quiénes eran esas dos mujeres? Samaria y Judá. Son las dos tribus, los dos reinos que se separaron ¿de qué? De la nación de Israel después de que Salomón murió. Y como ustedes ven en el mapa, vemos Israel, las 10 tribus del norte y Judá del sur. Se prostituyeron en Egipto. En su juventud se prostituyeron. Allá fueron apretados sus pechos. Allí fueron estrujados sus senos virginales. La mayor se llamaba Ahola y su hermana se llamaba Aholiba. Fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, Ahola es Samaria y Aholiba de Jerusalén. Entonces sabemos que las dos hermanas que habla el capítulo es en referencia a Aholiba, a Samaria, ¿qué? Aholá es Samaria y Aholiba es Jerusalén, las tribus del norte y las tribus del sur. Entonces, ¿por qué habían dos personas en la historia de Lázaro? Estaba María y estaba en Marta. La palabra María del Strong's, el diccionario Strong, es 31-37, de origen hebreo, y María tipifica reverde, y viene de la palabra Magá. Sabemos nosotros que la hermana de Moisés se llamaba también Miriam. ¿Okay? La palabra Marta viene del Strong's 31-36 y significa quien se amarga o ella es rebelde. ¿Okay? Entonces tenemos la historia ahora de Lázaro. Tenemos la historia ahora de Lázaro que tipifica al pueblo de Israel. Tenemos la historia de Betania que tipifica la tierra de Israel. Y ahora dentro de la tierra de Israel hay dos hermanas que el libro de Ezequiel nos dice que una es Samaria, el reino del norte, y la otra es Jerusalén, el reino del sur, o Judá. Y aquí vemos que María y Marta tienen un significado en sus nombres. Y esos nombres, una es rebeldía y otra es rebelde. Ahora vamos a buscar a través de las profecías de los profetas qué es lo que nos dice Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2 nos dice, y me dijo, oh hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Tanto ellos como a sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ezequiel capítulo 12, versículo 2 dice, oh hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Israel es rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son una casa rebelde. Entonces, qué interesante que nosotros vemos aquí la historia de María, la historia de Marta, y esos dos nombres tienen un significado en hebreo que es una tipología de la condición de rebelión del pueblo de Israel como comunidad entera.
Y Yeshua, cuando se tarda un tiempo y cuando va en busca de la resurrección de Lázaro, que tipifica todo Israel, está deletreando, está describiendo la condición espiritual de su pueblo. Cuando regresamos de nuevo a la pantalla, vamos entonces, dice que Lázaro está enfermo. Dice, en Juan capítulo 11, versículo 3 dice, entonces sus hermanas enviaron para decir a Yeshua, Señor, he aquí el que amas, the one you love, el que tú amas, está enfermo. Vamos a ver qué dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7. ¿A quién ama Yahweh? Dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos. Yahweh os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es porque Yahweh os ama y guarda el juramento que hizo a vosotros, a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces nosotros vemos aquí que el que él ama es a Israel. Lázaro se enferma para que Yahweh, el Hijo de Elohim, pueda ser glorificado. En Juan capítulo 11, versículo 4 dice, y al oírlo, Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Estamos viendo nosotros cuál es el propósito, por qué Yahweh permitió que Lázaro muriera. Porque Lázaro, vuelvo a recalcar, tipifica a Israel. ¿Okay? Betania tipifica la tierra de Israel. María y Marta tipifica el reino de Israel dividido por rebeldía, la condición espiritual de Israel. Y aquí vemos que Él ama a su pueblo Israel y por eso está enviando al Redentor y al Mesías para poder restaurar a su pueblo Israel. Y volvemos de nuevo aquí en Isaías capítulo 44. Israel es exiliado para que Yahweh sea glorificado. Entonces la muerte de Lázaro en este versículo no es para muerte. La enfermedad de Israel no es para muerte, o la enfermedad de Lázaro en este caso. Es para que el Hijo de Elohim sea glorificado. Bueno, en el libro de Isaías, capítulo 44, 23, dice, cantad loores, oh cielos, porque Yahweh lo ha hecho. Gritad con júbilo, oh profundidades de la tierra. Por rompid en cántico, oh montañas, el bosque y todos los árboles, porque Yahweh ha redimido a Jacob, las 12 tribus, y será glorificado en Israel. Isaías 49, versículo 3 dice, y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, en ti me gloriaré. La redención de Israel glorifica a Yahweh. En Juan capítulo 12, 28 dice, Padre, si glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, ya lo he glorificado. Eso significaba cuando salieron de Egipto la primera vez, que Yahweh dio su nombre a Moisés para que lo dijera a su pueblo Israel en Egipto. Y lo glorificaré otra vez. Eso es en referencia a la segunda resurrección, a la segunda redención, cuando el Mesías venga en las nubes de nuevo a buscar al pueblo, pero no en Egipto, pero en la dispersión en todo el mundo. Nosotros podemos ver estos tipos de patrones en esa forma. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico a Yahweh diciendo, cantaré a Yahweh, pues se ha enaltecido grandemente, ha arrojado el mar caballos y jinetes. Yahweh es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación, este es mi Elohim, yo le alabaré, el Elohim de mi Padre, a Él exalzaré. ¿Ve? La primera redención es ¿por qué? Su nombre fue glorificado y exalzado, y la segunda redención va a ser lo mismo. Regresamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Nos dice que los huecos secos son los exiliados de Israel, están muertos. Que esa es la referencia en Ezequiel capítulo 37. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó fuera por el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Sobre el valle de los huesos secos es en referencia a las 12 tribus. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos.
Ezequiel capítulo 37, 12, 13 y 14 dice, por tanto, profetiza y dile que así ha dicho el Señor Yahweh, he aquí yo, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, ¿ves? Resurrección de los muertos, y os haré subir, a huir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Esa es nuestra promesa, la promesa. Versículo 13 dice, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando yo abra vuestros sepulcros y os haya subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo Yahweh lo dije y lo hice, dice Yahweh. Amén. La casa de Israel va a ser glorificada cuando su pueblo es redimido del exilio. Ezequiel 39, 21. Por eso muchos de ustedes están interesados en las raíces hebreas. Entonces pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho en poderío, que habré impuesto sobre ellas. Y vemos nosotros en Ezequiel 39, 25, por tanto así ha dicho Yahweh, Elohim Yahweh, ahora restauraré de la cautividad a Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel, las 12 tribus, y mostraré mi celo por mi santo nombre. En Yeshua regresa cuando los exiliados comiencen a regresar. En Salmo 102, 13 dice, levántate, ten misericordia de Sión, porque ha llegado el tiempo de tener compasión de ella. Versículo 16, por cuanto Yahweh habrá edificado a Sión, será visto su gloria. Entonces cuando ellos estén regresando a la tierra, cuando Israel regrese a la tierra, que regresó en 1948, Judá, el reino del sur, y nosotros que estamos en la dispersión, estamos regresando a las raíces hebreas. Estamos listos para la venida del Mesías. Esta es solamente la introducción de nuestro tema. Yo espero que ustedes regresen conmigo en la próxima programa para poder continuar este estudio. Amén. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Ha sido yo espero que haya sido una buena introducción. Y estamos tratando de llevarles a ustedes unos estudios acerca de la restauración de la casa de Israel, las 12 tribus de Israel, en la historia de Lázaro. La historia de Lázaro es en referencia acerca de Israel. En el último episodio nosotros hablamos que Lázaro tipifica al pueblo de Israel. María y Marta tipifican a la condición espiritual rebelde del pueblo de Israel. Betania tipifica al país, a la tierra de Israel, la casa de aflicción. Lázaro significa socorrido por Yahweh o ayuda de Yahweh. Marta y María significan la rebelde o rebeldía. Y Betania significa la casa de aflicción. Sabemos que Israel estaba afligido porque sus pastores no le enseñaban. Sabemos que Israel había causado rebeldía por su idolatría y sabemos que Israel está disperso por la rebeldía. Continuamos con el estudio y vamos a comenzar de nuevo donde estuvimos la última vez y vamos a hablar acerca de Yeshua cuando él ora por la restauración de la cautividad de Israel. En Juan capítulo 17, versículo 21 y versículo 23 también dice, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, Israel, lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que Israel sea perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. En Yeshua y la nación de Israel son glorificados juntos. Juan capítulo 17, versículo 22 dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa. Otra vez, en otras palabras, estamos unidos. Entonces la oración del Mesías es para que el pueblo de Israel se convirtiera en una cosa, en un pueblo unido. Así como el Padre y el Hijo son unidos, que no podemos entenderlo. La unidad del Padre y el Hijo, también se encuentra Israel con el Padre e Israel con el Mesías. Vamos a continuamos con el screen. Yeshua fue levantado a su gloria. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Primera de Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Versículo 43 dice, se siembra en deshonra, se resucita con gloria.
se siembra en debilidad, se resucita con poder. También Yeshua, ahora vemos que Yeshua espera en la historia de Lázaro. Sabemos que Lázaro estaba enfermo. Pero cuando viene María y Marta y vienen donde Yeshua, sabemos que él esperó 2 días más. Esperó 2 días más, se tardó 2 días más donde él estaba, antes de regresar a donde Lázaro estaba, permitió que Lázaro muriera. Y ya nos vamos a encontrar ahora con ese tipo de eventos, cuando él se encuentra ahora que regresa y llega donde está Lázaro, sabiendo que él había muerto, y todo eso fue con un propósito, para que la historia de Lázaro, para que la resurrección de Lázaro sirviera como una enseñanza del propósito mayor que el Mesías tenía para la restauración de su pueblo Israel. Vamos a investigar ahora mismo, y dice en Juan capítulo 11, versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿ve? Se quedó aún 2 días más que en el lugar donde estaba. Porque él se quedó 2 días más. En el libro de Oseas, dice que Yeshua regresará después de 2 días. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató, nos exilió, y nos sanará. Fin del exilio. Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años, y el tercer día nos levantará, que es el día de Yahweh, era mesiánica, y viviremos con él. ¿Cuántos días han pasado desde que Yeshua vino a la tierra? 2 días, 2000 años. Recuérdate que en Pedro, la primera de Pedro nos dice que un día para el Señor es como 1000 años para nosotros. En Salmos también dice lo mismo. Entonces vemos que Yeshua espera 2 días extras para la resurrección de Lázaro. Y vemos que han pasado 2000 años desde que Yeshua vino. Y el libro de Oseas nos dice cuándo es que él va a venir. Ahora, Yeshua busca a Lázaro el 4º día. Lázaro en la historia tipifica a Israel. En la enfermedad de Israel es el pecado. Marta es rebelde Judá. María es la rebelde Efraín o Samaria. El 4º día es cuando Yeshua vino a la tierra. Él vino al final de los 4000 años. Yeshua significa salvación de Yah, del Señor. Los 12 discípulos, la casa de Jacob, que Tomás son gemelos, que significa perfecto, y piedra es la incircuncisión. La piedra la piedra que estamos hablando acerca de cuando cubrieron la tumba, tipifica la circuncisión, y vamos a hablar acerca de eso. Cada uno de esos puntos los vamos a hablar. Los Tomás, uno de los discípulos de Tomás, significa twin o literally twins, gemelos. ¿Ok? Y dice estar completo, gemelos juntar. Estar completo viene de la raíz ta'am. La raíz de la palabra Tomás viene de la palabra hebrea ta'am, y significa estar completo, gemelos o juntar. Entonces nosotros vemos aquí que Yeshua es la luz del mundo. Respondió Yeshua, no tiene el día 12 horas. Si uno camina el día de día, no tropieza, porque si ve la luz de este mundo. Y dice en Juan capítulo 8, versículo 12, Yeshua les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5 dice, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Juan capítulo 12, versículo 46, yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no perezca ni en las tinieblas. Sabemos que Yeshua es la luz del mundo. La Torá, los 5 libros de Moisés, es la luz. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz. La palabra instrucción en hebreo es Torah. La palabra Torá, 5 libros de Moisés. Y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la Torá y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Sabemos que cuando caminas en la noche no tienes la luz. Juan capítulo 11, versículo 10 dice, pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Lo que te está tratando de decir es que si no hay instrucción, recuérdate, Lázaro tipifica a Israel. Betania tipifica la tierra de Israel. María y Marta tipifica la condición espiritual de Israel. Él espera 2 días. Al 4º día es cuando él va a resucitar a Lázaro. ¿Okay? Recuérdate que Yeshua vino a la tierra al final de los 4000 años, antes de 5000 años. Y vemos que el pueblo de Israel no está caminando en luz. La luz es los 5 libros de Moisés, el mandamiento.
Pero sabemos que ellos dicen en la historia de Juan, nos dice aquí en Juan 11:10, pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Porque la luz es la palabra. Si no tienes la palabra, estás en rebeldía, no vas a caminar en la luz. La nación de Israel camina en oscuridad. Si vamos a Isaías capítulo 59, versículo 1. Es aquí que la mano de Yahweh no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Elohim. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Isaías 59:9 dice, por eso el derecho se ha alejado de nosotros y no nos ha alcanzado la justicia. Esperamos luz, pero he aquí tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. Eso significa que no están caminando en la obediencia a la Torá. Entonces vemos de nuevo, recalcamos, Lázaro tipifica a Israel. María y Marta, la condición espiritual de rebeldía por adorar otros dioses, y que ahora ellos están caminando en desobediencia, y porque están en desobediencia, la luz tipifica la palabra, tinieblas es caminar sin la palabra. Están caminando sin el mandamiento. Ahora vamos al capítulo 11, versículo 11 de la historia, y dice que Yeshua despierta de su sueño, que él despierta a Lázaro de su sueño. En la Biblia, sueño tipifica muerte. Y dice, habiendo dicho estas cosas, después le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. ¿Quiénes eran los que despertaban, que estaban en sueño? Un sueño espiritual. ¿Por qué dice que el pueblo de Israel, que Lázaro estaba durmiendo, que estaba durmiendo en vez de muerto? Porque quiere enseñarte acerca de Jerusalén. Isaías 51, versículo 17 y capítulo 52, versículo 1 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que de la mano de Yahweh bebiste la copa de su furor y que bebiste hasta la última gota de la copa del vértigo. Isaías 52:1 dice, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tu ropa de gala, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca volverás a entrar en ti ningún incircunciso ni impuro. También vemos en Zacarías capítulo 4, versículo 1, 2 y 3 dice, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Ven? Una condición de Zacarías, tipifica a Israel también. Y me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, aquí veo un candelabro hecho de todo oro con un depósito encima. Y en la parte superior del candelabro están sus 7 lámparas con sus 7 conductos para las mechas. Sobre él hay 2 olivos, uno de la derecha y del depósito y otro de la izquierda. Está hablando de Israel. ¿Quién es el árbol? El árbol es Israel. ¿Quiénes son las 2 ramas? Los 2 olivos. La casa de Judá y la casa de Israel. Y esos son los que están dormidos. Israel está dormido en su incredulidad. Cuando volvemos a Zacarías, nos dicen que Zacarías capítulo 4, versículo 4. Proseguí y pregunté al ángel en que hablaba conmigo, ¿qué son estos, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué son estos? Yo dije, no, Señor, no, Señor mío. Entonces me explicó diciendo, esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel, ni con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, así ha dicho, sino con mi espíritu, así ha dicho Yahweh los ejércitos. Amén. Continuamos ahora con los judíos consolaban a María y a Marta. En Juan capítulo 11, versículo 19, de la misma historia de la resurrección de Lázaro nos dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano cuando Lázaro había muerto. Pero vamos a ver a quién era que estaban consolando en el exilio. Recuérdate que Marta y María tipifica a la condición espiritual de rebeldía de Israel. Isaías 40, versículo 1 dice, consolad, consolad mi pueblo, dice vuestro Elohim. Isaías 51, versículo 3 dice, ciertamente Yahweh consolará a Sión, Él consolará todas sus ruinas, convertirá su desierto en Edén y su región árida en huerto de Yahweh. Alegría y gozo habrá en ella, acciones de gracias y sonido de cánticos. Jeremías 31:13 dice, entonces la Virgen se regocijará en la danza y los jóvenes y los ancianos juntamente, porque transformaré su duelo en regocijo y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Cuál era el dolor? Nosotros tenemos una enseñanza en el judaísmo que entre las fiestas de Pentecostés a la fiesta de Yom Teruah, las fiestas de las trompetas, se recitan cada semana
la Haftorah. La Haftorah son las Haftorah de consolación. Cuando nosotros estudiamos la Torah, los 5 libros de Moisés, lo combinamos con una porción de los profetas. Y durante la etapa entre medio de los 2 meses y medios, de entre Pentecostés hasta las fiestas de la trompeta, que ocurre entre medio de septiembre y octubre, depende del calendario hebreo, pues nosotros estamos leyendo estas porciones para consolación de Israel porque su redención está próxima. Y cuando vemos aquí, son las 7 Haftorah de consolación, y por 7 semanas corridas, antes del día de las trompetas, se lee esto en la sinagoga cada Shabbat. Una de ellas por cada semana. Isaías 40, versículo 1 dice, consolar a mi pueblo. La segunda es Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, Yahweh me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Isaías 54, 11 dice, pobrecita fatigada por la tempestad y sin consuelo. Isaías 51, versículo 12, yo soy vuestro consolador. 54, 1 dice, alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Isaías 60, versículo 1 dice, levántate, resplandece. Isaías 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Yahweh. ¿Qué significa esto? Está hablando acerca de la restauración de Israel. Si ustedes notaron, desde el versículo 1 del capítulo 40 hasta el versículo 61, versículo 10, está dándole una bendición. Está al pueblo de Israel entre medio de Pentecostés y las fiestas de trompeta, están en su estado de silencio. No había nada, no hay ninguna fiesta, no hay ninguna celebración. En el verano, en tiempo más caluroso, hay un silencio. Y ellos están glorificando y hablando y rogándole al Todopoderoso para que los consuele. ¿Por qué? Porque se encuentran en la dispersión. Y aquí vemos cómo es que dice en el versículo 61, 10 de Isaías, que en gran manera me gozaré en Yahweh. ¿Por qué? Porque Él nos va a levantar en el último día. Y eso es lo que vamos a hablar aquí ahora. Marta tipifica a los dispersos que se encuentran dentro del cristianismo. Hay muchos judíos que se encuentran dentro del dentro del cristianismo. En Juan capítulo 10, versículo 20 dice, Juan capítulo 11, versículo 20 dice, entonces cuando oyó que Yeshua venía, Marta, rebelde, cristianismo, salió a encontrarle, pero María, Judá, se quedó sentada en casa. ¿Qué significa sentada en casa? Vamos a investigar esto ahora mismo. María se quedó sentada en casa. Recuérdate que Marta y María las dos son rebeldes. Pero la expresión quedado en casa representa al judaísmo y María representa al judaísmo estudiando la Torah. Cuando vemos ese comentario que usted ve en la pantalla, nos dice, está en inglés, pero lo voy a decir en español. Los rabinos entienden que cuando en la expresión en la Biblia que dice que se quedó en las tiendas, significa el estudio de la Torah. Por ejemplo, José dice él se quedó en la tienda estudiando con Jacob. Dice que Abraham también, que José, el hijo de Jacob, se quedó en la tienda. No dice que era un niño que era engreído, está diciendo que él estudiaba la Torá. Y ese estudio rabínico en Bereshit, página 1064, un comentario rabínico, nos dice de que cuando Jacob se quedaba habitando en las tiendas, es en referencia que estudiaba la Torá. Entonces nosotros vemos aquí que María representa al judaísmo que está estudiando la Torá en Jerusalén, mientras que Marta representa el cristianismo que cuestiona y está en la dispersión. Continuamos. Marta cree que Yeshua puede resolver el problema espiritual. En Juan capítulo 11, versículo 21, Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Ella tiene fe. ¿Me entiendes? Recuérdense lo que les dije, que Marta tipifica al cristianismo, que tiene fe y cree en las obras del Mesías. Pero mira lo que dice María. Marta cree que el último día es la resurrección de los muertos. Marta continúa en el versículo 23 y dice, Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Sabemos que estamos hablando de resurrección de los muertos y Marta tiene esa fe que ella representa ahí el cristianismo. El fin del exilio de Jacob es durante la gran tribulación. Mira qué interesante. Muchas personas dicen que vamos a ser raptados antes de la gran tribulación. Las escrituras no dicen eso. Si tú te consideras Israel, pues entonces tú vas a ser redimido durante la angustia de Jacob, la angustia de las 12 tribus de Israel. Mira lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 3 y versículo 7. Porque aquí vienen días, dice Yahweh,
en que restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel y a Judá. ¿Notaste? Son dos pueblos, Israel y Judá, dos casas. Ha dicho Yahweh, los haré volver a la tierra de que di a sus padres y tomarán posesión de ella. Versículo 7. Oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será liberado de él. En otras palabras, la promesa es que Yahweh nos va a liberar de la angustia de Jacob, pero no antes de la angustia de Jacob. La expresión angustia para Jacob es una expresión que los rabinos conocen de la gran tribulación, 3 años y medio. Continuamos. Yeshua pide que le quiten la piedra de la tumba de Lázaro. ¿Qué significa la piedra? Cuando leemos en Juan capítulo 11, versículo 38, nos dice, Yeshua, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Yeshua dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. ¿Ve? Yeshua vino al final de 4 días para dar resurrección a Israel. ¿Qué es un corazón de piedra? Zacarías 7, versículo 11 lo dice. Pero no quisieron escuchar, más bien se encogieron los hombros rebeldemente y taparon sus oídos para no oír. Y endurecieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras de que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por tanto, se desencadenó la gran ira de Yahweh de los ejércitos. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón de piedra y un corazón de carne? Si vemos un corazón de piedra, equivale salir, ser expulsado, no puede con la naturaleza pecaminosa. Pero un corazón de carne equivale a un corazón que ama a Yahweh y quiere guardar sus mandamientos. Un corazón de carne sigue toda la Torah. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis leyes y guardaréis mis decretos y los pondréis por obra. Ok, entonces vemos nosotros aquí de que ahora vemos una piedra. La piedra está en la tumba. Recuérdate que Lázaro tipifica a Israel, María y Marta tipifican la condición espiritual de Israel, y vemos que Betania tipifica la tierra de Israel. Sabemos que Betania, la tierra de Israel, estaba en una casa afligida. ¿Por qué? Porque Israel estaba enfermo, había rebeldía, se había rebelado contra el creador del universo. Entonces vemos que aquí viene sanidad. Entonces, Yeshua levanta a Lázaro de los muertos. Vamos a ver ahora Juan capítulo 11, 43. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz. La palabra voz, ahí puede ser un shofar. La palabra shofar es una trompeta. Lázaro, ven fuera. El socorrido de Yahweh, ven fuera. ¿Y quiénes son ellos? Israel. Isaías 27:13 dice, sucederá en aquel día que se tocará una gran corneta o shofar, ¿okay? Y vendrán los que habían estado perdidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de la tierra de Egipto, entonces adorarán a Yahweh en el monte santo en Israel. Lo interesante es que si tenemos que investigar qué es un shofar, ¿okay? ¿Qué es un shofar para Israel? Eso es lo que tenemos que investigar nosotros. Y cuando suene el shofar, nosotros vamos a ser levantados para hacer la resurrección de los muertos de nuevo. Entonces, cuando nosotros venimos y sabemos que va a haber un gran sonido de la trompeta, pues esto es lo que significa el shofar. El shofar es esto que vemos aquí, la corneta bíblica es el shofar. Tuve que salir fuera del estudio un segundo para buscarlo. Pero yo quiero que ustedes lo oigan, porque en un momento dado, cuando ustedes estén dispuestos a oír el shofar, este va a ser el sonido que el Mesías va a venir. ¿Ok? Ese es el sonido del shofar, así que ténganlo pendiente, porque cuando el Mesías venga, este es el sonido que usted va a oír en las nubes. Cuando usted oiga el sonido, levante su cabeza porque su Redentor está cerca. Amén. Ok, continuamos. En Yeshua y la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 44, nosotros, de que el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en sudario. Yeshua le dijo, desatarle y dejarle ir. Ezequiel, capítulo 36,
del versículo 1 al 14, habla acerca del exilio de Israel y la restauración del pueblo de Israel, los huesos secos. Es interesante que ustedes hacen ese estudio, van a encontrar quiénes han sido vendados. Pero háganse una pregunta. ¿A quiénes Yeshua le dijo que le quitara las vendas? A los discípulos. Un principio bien importante en ese estudio es que nosotros, pues Él nos está resucitando de entre las naciones, regresando de nuevo a la Torá, regresando al sonido del shofar, oyendo la voz de Yahweh, y está de parte de nosotros quitarle las vendas a los ojos y quitarle las vendas de sus cuerpos a los hermanos que todavía no han visto la verdad. Entonces, continuamos. En Lázaro, Yeshua encomienda a Lázaro que se quede libre. Juan 11:44 dice, el que había estado muerto salió atado a los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Y Yeshua le dijo, desatarle, eso significa libre de la cautividad y dejarle ir, enseñar a los exiliados. ¿Okay? Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Yahweh, del Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Esos son Israel. Jeremías 3:14 dice, volveos, oh hijos rebeldes, porque yo soy vuestro Señor, dice Yahweh. Os tomaré uno por ciudad y dos por familia y os traeré a Sión. Jeremías 3:15 dice, os daré pastores según mi corazón y ellos os pastorearán con conocimiento y discernimiento. Muchos judíos creyeron en Yeshua como el Mesías. En Juan 11:45 dice, muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Yeshua, creyeron en él. Esa es la única forma. Y Yeshua busca a los exiliados de Israel. Juan capítulo 11, versículo 49 dice, entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿No consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca toda la nación? Versículo 51 dice y 52. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, Judá, la que se encontraba en la tierra. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim que estaban esparcidos, Efraín y Judá. Sabemos que Efraín estaba disperso. Entonces podemos ver nosotros de que estamos viendo las bellezas de la restauración en la historia de Lázaro. Yo le digo algo, es algo bien interesante. Recuérdese que Lázaro tipifica Israel, Betania tipifica la tierra de Israel, casa de aflicción, Lázaro ayuda de Yahweh, María y Marta rebeldía, que tipifica a la condición espiritual de Israel. Quitaron la piedra, el corazón de piedra, y nos va a poner corazón de carne, y va a haber una gran resurrección de los muertos en el último día. El Mesías quiere que usted regrese. Por eso que ustedes están muy interesados en las raíces hebreas. Esto solamente es un indicio de lo que vamos a estar estudiando en el Ministerio de Sabiduría en la Torá para poder restaurar las raíces hebreas de nuestra fe, para poder entender las parábolas, el contexto original. Ya han podido ver que todas las sanidades que Yeshua hizo y todos los grandes milagros que Él lo hizo en el sábado, en el templo y en muchos lugares en Galilea, hablando acerca de la resurrección y la restauración de su pueblo Israel. Que Yahweh los bendiga y los guarde y nos vemos la próxima. Shalom Aleichem.